Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Dependiendo del lugar donde usted nos esté sintonizando en este momento, le damos la más cordial bienvenida a la sintonía del Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones. Yo soy su pastor Guillermo Osorio. Es para nosotros un verdadero privilegio en esta enseñanza de este nuevo año 2024 dirigirnos a ustedes de la manera coloquial y amigable que acostumbramos a hacerlos, para exponernos a la preciosa palabra del Señor misma, que no ha perdido vigencia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bienvenidos. Estamos viviendo el fin de los tiempos. Me han preguntado algunas personas si los sucesos bélicos que se están dando en el territorio de Rusia y de Ucrania desde hace más de un año, entre Israel y el grupo extremista Hamas en la Franja de Gaza, y otros hechos de corrupción mundial y en general todo lo que está sucediendo en el mundo, la carencia de moralidad, es lo mismo caer que quedar colgando, es lo mismo lo bueno que lo malo, y todos y cada uno de estos hechos han sido profetizados en las Sagradas Escrituras y nos están indicando el fin de los tiempos. Mi respuesta de alguna manera es que sí, el fin de los tiempos se está dando, porque desde que el Espíritu Santo vino a la tierra en el día de Pentecostés, como para todos es muy conocido, entramos en la última etapa de la historia de las redenciones y en los últimos tiempos, por supuesto, de la humanidad. Esto lo vemos claramente consagrado en los siguientes versos. El libro de los Hechos, capítulo 2, 17 dice: «Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Por su parte, el apóstol Pablo en la primera epístola que escribe a los Corintios, en el capítulo 10 y verso 11, dice: «Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos». También el mismo autor, en la primera carta que le dirige a Timoteo, dice: «Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas». Bueno, qué cantidad de apelativos se le están dando a la gente de esos tiempos, porque esta carta fue escrita en los primeros años del siglo I, por supuesto, y también es vigente hoy. No en vano las Sagradas Escrituras dicen que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva porque es vigente, es eficaz porque sirve para el propósito con el que fue enviada. Dice también que es penetrante, que es más cortante que espada de doble filo, porque penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, esto es, hasta lo más profundo de nuestro ser, y discierne, dice la palabra, los pensamientos y las intenciones del corazón. En 1 de Juan 2:18 dice: «Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros,
porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Aquí Juan nos dice con claridad que ya son los últimos tiempos. Todos los que han leído estos pasajes lo saben, pero lo que muchos quieren saber es si estamos acercándonos realmente al fin de el mundo, de los tiempos, de todas estas cosas visibles para nosotros, y que cuándo es. Y es precisamente sobre esto lo que quiero que charlemos en este día del reposo, fundamentados principalmente en el libro del apóstol Marcos, capítulo 13, que es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Esto por el lugar donde fue compartido por el Señor Yeshua, siendo este capítulo el más controversial del Nuevo Testamento, ya que unos piensan que aquí se habla de la venida del Señor Jesús. Otros dicen que es de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y otros dicen que esto fue de tiempos pasados. Tanto unos como otros tienen fundamento bíblico para sostenerlo, pero la verdad verdadera es que solamente Dios tiene la respuesta más acertada. Se nos dice con claridad meridiana que debemos hacer en estos tiempos, por supuesto, y es estar velando y orando para estar preparados para estos eventos. El verso 5 dice: y Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Verso 9: pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio de ellos. Orad para que esto no suceda en el invierno, dice el verso 18. Verso 21. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Verso 23. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo que he dicho, todo ha sido revelado de antemano. Verso 28. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Verso 35. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Verso 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Ven ustedes, hermanos y hermanas, cómo el espíritu de este pasaje, que aunque ciertamente es eminentemente profético, es absolutamente pastoral y fue comunicado por el Señor para que estemos preparados para dichos tiempos, no para que supiéramos el futuro, sino cómo serle fiel a Él en el presente. Reiteradamente nos anima, y Él anima a sus discípulos para perseverar en la fe a pesar de los ataques que ciertamente son mortales de parte del enemigo. La Biblia no fue escrita para que nos entrenáramos y investigáramos de lo que iba a suceder en el futuro, como si esto fuera un oráculo, sino para que conozcamos en profundidad a Dios y a su Hijo, el Señor Yeshua, y su plan redentor para nuestra salvación, justificación y, por supuesto, santificación. Habiendo dicho esto y haciendo esta aclaración, quiero concentrarme en los 13 primeros versos del Evangelio de Marcos, capítulo 13, y los pasajes, por supuesto, paralelos que se encuentran en Mateo 24 y en Lucas 21. Pongamos el fundamento para hacer una edificación que perdure.
para que se sostenga, debe tener buenos fundamentos. Nosotros también, para hacer las aseveraciones, para estar profesando la fe del Señor Jesucristo, tenemos que estar parados sobre un fundamento, un pilar estable, el Señor Jesucristo, que es la roca. Este discurso tuvo ocasión en la semana de Pasión, esto es, iniciando el Domingo de Ramos, conocido como el Domingo de Ramos, cuando miles de personas vitoreaban y mecían palmas para Yeshua, quien montaba un pollino entrando a la ciudad de Jerusalén. Pudiéramos pensar que la ciudad estaba experimentando un avivamiento sin precedentes, pero muy pronto nos damos cuenta que no era así, pues la siguiente semana estaban dándole muerte al precioso Hijo de Dios, el mismo que vitoreaban 8 días antes en una cruz. Esto es la muerte más ignominiosa de la época. El lunes siguiente, al Domingo de Ramos que estamos hablando, el Señor iba con sus discípulos hacia el templo y se encuentra con una frondosa mata de higuera, la cual representaba en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y el Señor la maldice por carecer de frutos, la cual se seca hasta la raíz. Era una frondosa, era un frondoso arbusto de brevas, de higuera. Y el Señor fue a buscar fruto, porque lo normal de un árbol de esas características es que dé fruto. Este particularmente no lo había hecho. Esa era la nación de Israel en ese tiempo, un hermoso y frondoso árbol, pero sin frutos. Por su formalismo religioso, por la religiosidad que imperaba en el momento, por la religiosidad de sus sacerdotes, que ciertamente estaban haciendo desviar al pueblo. A continuación, entra el Señor y sus discípulos al templo y con un fuete saca a los cambistas que habían en el templo, ejerciendo toda clase de actos comerciales dentro del templo, y acusa el Señor a los sacerdotes de haber convertido la casa de oración, para lo cual fue originalmente destinada, en una cueva de ladrones, como el Señor mismo les dice. Esa fue la gota que derramó el vaso de los religiosos y que en últimas lleva a la muerte al Señor Jesús. Al otro día, el martes en la mañana, fue interrogado en el templo por los sacerdotes respecto a todo lo que él estaba enseñando y, por supuesto, seguramente lo indagaron sobre lo que había pasado el día anterior, y haciéndole preguntas capciosas pretendían que él mismo se autoincriminara por sus propias palabras para poderlo acusar de blasfemia ante el Sanedrín y matarlo. Le refirió entonces el Señor el pasaje que hay en Marcos 12, que en resumen es el pasaje donde el Señor de una viña, que después de haberla dado en arriendo a unos labradores, regresó por sus frutos, los cuales se negaron a entregarlos y por el contrario lo que hicieron fue maltratar a sus emisarios, negándole los frutos solicitados, quienes regresaron al Señor de la viña y contando lo sucedido, pues refirieron lo que había pasado para disgusto de su Señor. Por tanto, el Señor de la viña envió a su preciado hijo a pedir los frutos de su viña, creyendo que como él tenía autoridad, como era el propietario de dicho predio, lo iban a respetar dichos arrendatarios, pues estos se negaron nuevamente y como consecuencia lo que pensaron es, este será el heredero de la tierra, lo mataron y lo tiraron fuera del predio. ¿Qué hará el dueño de la viña? Por supuesto, lo normal, quitar a dichos arrendatarios de la viña para dársela a otros nuevos que sí entreguen los frutos que produciría dicho predio. Este era el estado en ese tiempo del pueblo de Israel, lo cual los fariseos entendieron perfectamente el significado de la parábola y sabían que estaban el Señor hablando de ellos y de la iglesia del momento. La iglesia sería quitada a ellos
por no haber dado frutos y sería entregada a gente que la apreciara, de la cual sí recogería los frutos esperados. Más tarde el Señor les entrega otro pasaje que recoge la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 23, en el cual habla del mismo tema, siendo aún más específico al hablar de la conducta y disciplina de los escribas y fariseos, que eran los que guiaban al pueblo de Israel de manera pecaminosa. Y en resumen, lo que dice es que el juicio de Dios caerá sobre dicho pueblo de Israel. En los versos 37 a 39 de la obra que estamos leyendo, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os dejará desierta, porque os digo que de ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Recuerdan la parábola de la viña? Estaba hablando precisamente de esto. Jesús salió del templo para no regresar, quedando la casa desierta, esto es, sin la gloria de Dios, para convertirse en un edificio más. Les dice en el pasaje: ahora es vuestra casa, ya no es la mía, porque la mía es casa de oración. Esto es un pasaje supremamente contundente, confrontante por supuesto, y en últimas pues nos damos cuenta que la gloria de Dios, que es la encarnación misma del precioso Hijo de Dios, esto es Yeshua de Nazaret, ya no estaba en el templo. Si la presencia de Dios no está en la iglesia, si la presencia de Dios no está en el templo, es una edificación más como cualquier otra. Para que la diferencia se dé, la presencia de Dios manifiesta debe estar en dicho lugar. Marcos 13:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, y continúa diciéndoles respecto del fin de los tiempos. Por su parte, en el Antiguo Testamento hay unos pasajes muy contundentes que hablan de esto mismo. Esto es Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11. El profeta ve en una visión cómo la gloria de Dios abandona el templo a causa de la apostasía del pueblo. Cuando los babilonios destruyeron la ciudad en el año 587 antes de Cristo, la gloria de Dios se elevó del templo, capítulo 11, 23, y se ubicó en el monte que está al oriente. Este es el de los olivos, que particularmente es el mismo a donde salió el Señor, como lo dijimos anteriormente. Zacarías 14:4 habla de lo mismo. Dice: sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se hendirán por medio del oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Coincidencia que el Señor salga para el monte de los olivos? No, no es coincidencia. Estos pasajes que vemos en Ezequiel y Zacarías son manifestaciones proféticas de lo que iba a suceder precisamente en los tiempos a los que nos estamos refiriendo. Esto es extraordinario lo que está sucediendo aquí. Así que la gloria de Dios es la que llena el templo. Por su parte, en el primer capítulo de Juan, verso 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga amén ahí donde está. La gloria de Dios es la manifestación en carne de Jesús, su precioso Hijo. Un templo sin la gloria de Dios es simplemente una edificación más, no es un templo, no es una iglesia.
Este es el contexto del discurso del Monte de los Olivos al cual nos estamos refiriendo. La profecía de Jesús sobre la destrucción del templo que había manifestado dejó en shock a sus discípulos cuando se expresó así. En segundo lugar, ya hemos puesto el fundamento, hemos puesto en contexto de lo que estamos hablando. Jesús profetiza la destrucción del templo en Marcos 1, 1 y 2. Dice: cuando salía del templo, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén era lo más grande y lo más excelso de la época, lo sabemos. ¿Cómo podría ser destruido? En el verso 2 dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este es el clímax de la ira de Dios. Marcos 13, 14 al 23. Dice así: mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que están en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Amén. Por su parte, Lucas 21 describe en el mismo pasaje, y en el verso 24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. También Marcos 13:23 dice: mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Estamos advertidos, amados. Tito, el hijo de Vespasiano, ataca a Jerusalén en abril del año 70. La ciudad resiste por algunos meses, pero los romanos en agosto del mismo año la queman, y en septiembre siguiente Tito la arrasa totalmente y se da el saldo de 1.000.000 de muertos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Mateo lo habla y dice: Jesús les dice que habrá un lapso en estos tiempos que lo hemos visto. En tercer lugar, veamos las advertencias de Yeshua al respecto. La primera advertencia, Marcos 13, 5, 8 la encontramos: y comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Primera advertencia: mirad que nadie os engañe. Dice el verso 6: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. ¡Wow! ¡Wow! Escrito está: no se dejen engañar. Habrán guerras, pandemias. ¿Lo ha oído? Ya está volviendo otra cepa diferente. Póngase otra vez tapabocas, protéjase, otras vacunas, todo lo que se sabe decir cuando la gente no sabe que la única solución para esto es Yeshua, el precioso Hijo
de Dios. No se dejen engañar con guerras, rumores de guerras, pandemias, COVID-19 o lo que usted quiera, pero esto es solo principio de dolores. No tenemos ni idea de cuándo será la segunda venida de Yeshua. Ni siquiera Yeshua mismo lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1918 y 1922 y que duró 4 años, dejó un saldo de 20 millones de muertos. 20 millones de muertos en 4 años. La peste española, que fue precisamente durante el mismo periodo, dejó 40 millones de muertos. En guerra 20 y una peste 40 millones. O sea que entre estos dos sucesos, durante este periodo de tiempo, hubo 60 millones de muertos. Pero no era el fin, como lo hemos visto. Marcos 13, 14 al 23 habla de la destrucción de Jerusalén y el templo, y el 24 al 27 de la segunda venida de Cristo. Escuchen cómo termina Marcos en el capítulo 13, versos 28 y 29. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Muchos de nosotros vamos a vivir seguramente estos últimos tiempos, pero la segunda venida nadie sabe con exactitud cuándo será. Así que no nos dejemos engañar. La Biblia dice que solamente el Padre lo sabe, no lo saben los ángeles, no lo sabe sino con exclusividad el Padre. Así que preparémonos, velemos, oremos, estemos pendientes de todo lo que está sucediendo, pero miremos y consultemos más la Biblia que el periódico, por supuesto. La segunda advertencia está en Marcos 13, 9 al 13. Dice: pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Pero primero el evangelio debe ser preparado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablarás, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. El 13 dice: sufriremos persecución para el avance del evangelio. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Predicad a todas las naciones, dice el capítulo 28 de 19 en adelante. No se preocupen qué es lo que van a decir, porque el Espíritu de Dios pondrá la palabra en su boca. Usted solamente debe abrirla. El Espíritu de Dios se los dirán, y serán, dice aquí, que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Ciertamente y de manera histórica, la persecución ha purificado la iglesia, pues se apartarán los que no son los hijos de Dios. Si viene el gobierno a perseguirnos, por supuesto que será difícil, pero es peor si proviene nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, son los que nos entreguen para muerte. Eso será aterrador. Eso sí será muy triste de ver. Que se destruyan entre sí las familias. La familia es la base de la sociedad.
Sin embargo, dice Dios, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo digo amén. Y usted diga amén. Efesios 1:21 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también el verdadero es el precioso Hijo de Dios. Y en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos libertó de nuestros pecados por su sangre. Estamos en las manos de Dios, así que no debemos tener ninguna clase de temor, ni las vacunas, ni los tapabocas, ni los escondederos, ni los búnkers, nada va a protegernos de la ira de Dios. Solamente a sus hijos, los que dependemos de Dios, que perseveremos hasta el final, como lo acabamos de leer, seremos salvos. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, el poder y toda clase de exaltación. Nosotros reinaremos con Él. No especulemos entonces, mis amados, sobre el fin del mundo. Discipulemos, prediquemos, enseñemos, cuidemos de la amada iglesia, de la viña que el Señor nos ha entregado para que dé frutos al 100 y al 1000%. Estamos en pie de guerra. Debemos tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Yeshua termina su enseñanza y también yo por hoy en el verso 35 al 37, diciendo, por tanto velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. 37. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, velad. Así que, amados, no nos preocupemos por averiguar cuándo serán estos tiempos. Estemos velando, estemos orando, estemos preparados para la venida de la cual no sabemos nada. Ni lo sabe el Señor Jesús, ni lo saben sus ángeles, ni las huestes celestiales. Solamente esto es potestativo del Padre, saberlos, y si no nos lo ha revelado, es que sencillamente aún no debemos hacerlo, porque la palabra igualmente dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Así que nos lo dirá oportunamente para que nosotros podamos estar apercibidos. De esta manera, mis amados, quiero terminar en esta mañana de día de reposo esta enseñanza. No nos preocupemos si las noticias nos ponen mal, las noticias nos generan estrés, nos generan tensión, nos generan una cantidad de sentimientos encontrados porque no sabemos qué es lo que está pasando. Muchos preguntan, estamos en el fin, mire que Israel está ahora matando a una cantidad de gente en la franja de Gaza, mire cómo los de Hamás están matando al pueblo de Israel. Sí, la palabra dice que habrán guerras y rumores de guerra. También nos habla de que habrán pandemias y ya llegó una nueva cepa del COVID-19. Seguramente se llevará a algunas otras personas. De eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esto sucederá y el tiempo y las sazones solo las sabe Dios. Así que los invito ahí donde están mis hermanos y personas que nos visitan y nos sintonizan hoy por primera vez. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús y yo, su pastor Guillermo Osorio Pérez, quien se despide hoy deseándole a todos y cada uno de ustedes la paz del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra revelada. Padre, nosotros sabemos que solamente tú conoces los tiempos y las sazones de la segunda venida de Cristo y de todos estos sucesos de los cuales hemos hablado hoy. Dice la palabra y nosotros la creemos, que ni siquiera el Señor Jesús ni las huestes celestiales lo conocen, solamente tú, y por algo te lo has reservado.
Te damos las gracias, Señor, por hacernos entender lo que está sucediendo, por dejarnos ver que no es indispensable saber el tiempo preciso. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estar velando y orando para no entrar en tentación, extendiendo el reino de Cristo donde quiera que estamos, compartiendo este sencillo y poderoso mensaje del Evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones, a todos los lugares donde vayamos. Todos y cada uno de nosotros estamos supremamente convencidos, totalmente convencidos que tú tienes la autoridad sobre nuestras vidas y que lo has prometido, que los hijos de Dios no pasarán determinadas circunstancias porque tú los protegerás. Por eso nosotros estamos confiados en ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que nos das. Te damos gracias por el precioso libro que pusiste en nuestras manos, revelándonos la preciosa palabra del Señor. Te damos gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino y murió en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados y para llevarnos a vida eterna. Te alabamos, Señor, te bendecimos, exaltamos. Un feliz año 2024 para todos y para cada uno de ustedes. Son los deseos de paz, de prosperidad, de toda clase de parabienes para todos y cada uno de los que un día decidimos seguir al Señor Jesús. Bendiciones para todos. Paz. Amén.